Hola, buenas tardes, compañeros y profesores. Nosotros somos el equipo 3 que está integrado por Arcos González Andrés, Chávez Morales Laura Jimena, García Paredes Frida Gabelan, Gómez González Carla Viridiana y Jiménez Maldonado Diana Laura. Nosotros vamos a hablarles sobre el estado de choque. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros en esta presentación, bueno, primero la definición. Vamos a tener que el estado de choque en algunas bibliografías se define como un síndrome, pero aquí lo que principalmente se caracteriza como estado de choque es la inadecuada entrega de oxígeno y de nutrientes en órganos vitales en relación con sus demandas metabólicas. Aquí por lo cual se va a causar un estado de grave reducción sistémica de perfusión tisular, y por lo cual lo vamos a llamar hipoperfusión tisular, lo que va a provocar un desequilibrio, y esto por consecuencia va a hacer que ocurra una reducción de oxígeno celular, al igual que una reducción en la eliminación de sus productos de desecho metabólico. Y aquí pues el metabolismo va a empezar a actuar, a activar las señales de respuesta, y estas señales de respuesta van a ser de origen inmunológico, inflamatorio y neuroendocrino. La siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, bueno, vamos a tener que va a depender del factor desencadenante de la mortalidad. Se calcula que el choque séptico tiene una mortalidad del 40 al 60%, mientras que el choque cardíaco va a tener una mortalidad del 30 al 56%. En cuanto al choque neurogénico, en la bibliografía nos menciona que se ha reducido de una manera significativa la mortalidad por mejoras en el diagnóstico y el tratamiento de este mismo tipo de choque. En cuanto, bueno, lo siguiente sería que casi 30%, de 30 a 45% de los pacientes con choque séptico y de 60 a 90% de los pacientes con choque cardiogénico llegan a fallecer en menos de un mes a partir de esta presentación. Es muy importante aquí también tener en cuenta que se van a valorar más de 1 millón de casos de estado de choque en servicios de urgencia cada año en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación, esto vamos a ver que aquí yo les puse lo que viene a violar, que se dice la clasificación clásica, y esta va a estar basada en las causas persistentes, y va a incluir 4 tipos, que va a ser el choque hipovolémico, el cardiogénico, el distributivo y el obstructivo. Aquí en esta diapositiva tenemos el choque hipovolémico, el cual nos divide en pérdida de sangre y la pérdida de volumen, y por lo cual aquí podemos ver las diferentes causas que pueden causar, ya sea en un choque por pérdida de sangre o por pérdida de volumen. La siguiente, por favor. En cuanto al choque cardiogénico, aquí también podemos ver las causas que puede tener. Esto puede ser por una arritmia, por una miocardiopatía o por un proceso mecánico. La siguiente, por favor. Y en cuanto al choque distributivo y obstructivo, aquí también podemos ver los tipos diferentes de choques que causan y las causas que pueden llevar a este tipo de choque. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a abarcar un poco de lo que es la fisiopatología del choque. Vamos a ver que sin importar la causa que genere este estado de choque, las respuestas fisiológicas iniciales en el choque van a estar impulsadas tanto por, número 1, la hipoperfusión ística, y número 2, el déficit de energía celular. Vamos a ver que este desequilibrio que va a existir entre lo que es el aporte y la demanda de celulares va a generar que nuestro organismo responda con ciertas respuestas tanto neuroendocrinas como inflamatorias. Así como también van a existir respuestas específicas de órgano. Aquí vamos a ver que estas respuestas específicas van a diferir con base a la causa que esté generando este choque. Vamos a mencionar que también estas respuestas van a estar reguladas por ciertos receptores. En este caso, en el caso del corazón y la vasculatura, van a estar reguladas por receptores de estiramiento y vasoreceptores. También van a estar reguladas por quimiorreceptores,
por respuestas de isquemia cerebral, liberación de vasoconstrictores endógenos y el desplazamiento que va a existir del líquido al espacio intravascular. Por último, también estas respuestas van a estar reguladas por una reabsorción y conservación tanto de sodio como de agua. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencioné anteriormente, en el estado de choque va a haber una hipoperfusión, que es como lo principal aquí. Vamos a ver que esto va a impedir que haya un suministro apropiado de oxígeno hacia nuestros tejidos, lo cual va a originar que exista un metabolismo anaerobio. Ahora, vamos a ver que esta vía metabólica anaerobia va a causar la degradación como tal de una molécula de glucosa, y esta va a derivar tanto 2 moléculas de ATP como 2 de piruvato, lo cual vamos a ver que se va a transformar en lactato a través de la lactato deshidrogenasa. Los productos que van a ser de desecho por esta vía se van a transportar lo que es fuera de la célula y van a viajar al torrente sanguíneo. Esto, ¿cómo lo podemos ver reflejado? Nosotros, si hacemos estudios de laboratorio, vamos a ver que podemos ubicar, o vamos a ver como resultado una acidosis metabólica o una elevación en el lactato sérico. En el choque vamos a ver que el daño celular pues va a ser progresivo. Entonces, cuando haya como tal una persistencia de esta hipoperfusión tisular, se va a dar un agotamiento como tal de las reservas energéticas, lo cual vamos a ver que se van a agotar los procesos dependientes de ATP y se van a detener, lo cual va a causarnos como tal lo que es una muerte celular. La siguiente, por favor. Vamos a hablar como tal de las alteraciones a nivel celular. Esto ya se los mencioné, pero es como para que quede un poquito más claro. Va a haber la presencia de hipoxia celular como tal, gracias a un metabolismo anaerobio que se va a dar. Como resultado de esto vamos a tener que se va a dar un aumento en la producción tanto de ácido láctico, y va a haber una consecuente acidosis metabólica, lo cual vamos a ver que va a disminuir o va a reducir los procesos metabólicos que van a depender de energía, es decir, de ATP. Entonces va a haber como tal una alteración de la membrana celular. Ahora, en el caso de que el shock esté evolucionando, se va a producir mayor isquemia esplácnica, lo cual, ¿qué va a ocasionar esto? Pues nos va a ocasionar una hipoperfusión tisular con un shock irreversible, y que este además va a estar asociado con una apoptosis, y al final se va a dar o se puede dar como tal el fallo del órgano o la falla del órgano que va a estar afectado como tal. La siguiente, por favor. Ahora, respecto a la función pulmonar, vamos a ver que la oxigenación se puede ver comprometida de forma importante, como tal en el transcurso del shock. Esto, la bibliografía nos dice que fundamentalmente se va a ver afectada en fases más avanzadas del choque como tal. Ahora, las alteraciones de la función pulmonar pues van a ir desde cambios compensatorios en respuesta a la acidosis metabólica que va a existir, hasta un síndrome de distrés, de distrés respiratorio de adulto, perdón. Y finalmente vamos a ver que puede existir una alcalosis respiratoria. Esta alcalosis, la bibliografía nos refiere que va a ser más común en las etapas precoces del shock, como resultado de una estimulación simpática. Sin embargo, como ya les mencioné, pues también se puede dar o se va a dar la acidosis metabólica, y esta usualmente va a predominar en lo que es a medida que la hipoperfusión tisular va a ir progresando. La siguiente, por favor, Jimmy. Y ya por último vamos a hablar como tal de la función renal. La oliguria va a ser como tal la manifestación más común que va a haber del compromiso renal en el choque. Esta pues va a estar presente de manera precoz en el shock debido a la intensa vasoconstricción que va a haber y a un flujo sanguíneo que va a estar disminuido. Ahora, la disminución, se va a dar una disminución de la perfusión renal cortical y un aumento de la perfusión medular. En esto lo vamos a ver reflejado porque va a haber al final una disminución de la filtración glomerular.
y vamos a ver que si existe una hipoperfusión prolongada, esto nos puede llevar o nos puede resultar en una insuficiencia renal aguda. La siguiente, por favor. Chinga, le toca. Ok, pasando a la presentación clínica, vamos a tener primero ciertas premisas que debemos abarcar. La literatura menciona, primero, que no existe ninguna prueba clínica o biológica para la determinación del estado de choque, ya que, por ejemplo, si los mecanismos compensatorios están funcionando al inicio del choque, quizá no se observe hipotensión, sino un paciente ansioso, pero con la presión arterial normal. También el temprano reconocimiento del cuadro y la intervención precoz disminuye la mortalidad y morbilidad, sobre todo si estos se aplican antes del inicio de la disfunción orgánica múltiple y también, pues sí, de manera oportuna. En estadios muy iniciales, el paciente puede estar incluso asintomático. Por eso hay que tener en cuenta todo el cuadro clínico que va a presentar el paciente, tanto grave como sutil. La que sigue, por favor. Ahora, la literatura menciona que ningún signo vital es diagnóstico de shock. Sin embargo, esta parte también se debe de comparar con distintas referencias, ya que no todas llegan a esta conclusión. Este punto que menciono, que es ningún signo vital es diagnóstico de shock, el doctor Mario Almada explica por qué lo propone, ya que estos signos son muy poco sensibles para detectar la magnitud de la hipoperfusión. También porque además algunos signos tempranos pueden presentarse de manera tardía y viceversa, algunos signos tardíos pueden presentarse de manera temprana. Y también es importante que no menospreciemos signos clínicos iniciales del shock, ya que la supervivencia del paciente está dada en gran medida en el tiempo en el que se presenta, se diagnostica y se da el tratamiento. Como les dije, hay que comparar referencias. En el ATLS nos menciona algo similar a lo que les había comentado antes, en el que la presión arterial no es un indicador certero, ya que puede demorar su reconocimiento debido a los mecanismos compensadores del shock. También se menciona que hay que prestar atención a otros signos como la frecuencia y tipo de pulso, la frecuencia respiratoria, la perfusión cutánea y la presión de pulso. Y también aquí este es un dato importante que nos menciona el ATLS, nos dice que cualquier paciente lesionado que esté frío y con taquicardia debe considerarse en estado de shock hasta que se demuestre lo contrario. Comparando estas dos posturas con lo que menciona el doctor Hugo Almandos en el libro Cirugía, Bases Clínicas y Terapéuticas, nos da un concepto del paciente que se encuentre clínicamente en shock, en el que abarca la presión arterial, signos de hipoperfusión periférica y central, oliguria, además del aumento de ácido láctico, niveles bajos de arteriales de la presión parcial de oxígeno y bicarbonato en sangre. Por lo tanto, la literatura que consultemos puede variar. Sin embargo, es de suma importancia prestar atención a los signos vitales, ya que hay que estar monitoreando sus modificaciones. La que sigue, por favor. En esta presentación clínica vamos a encontrar dos fases, el estado temprano o prechoque y el estado desarrollado o choque tardío. En el prechoque vamos a encontrar manifestaciones como la taquicardia, que esta puede variar dependiendo de la causa y de la presentación clínica del shock. También taquipnea,
pulso periférico débil o saltón, retraso del relleno capilar mayor de 2 segundos, piel pálida o fría, la presión de pulso reducida, oliguria con reducción del flujo sanguíneo renal y el paciente en este momento se encuentra más agitado, ansiedad y la sangre se va a derivar a órganos esenciales, esto de la piel y órganos gastrointestinales hacia el corazón y el cerebro. La que sigue, por favor. En el estado desarrollado del choque vamos a encontrar sobre todo la agitación y reducción en el estado mental del paciente. Vamos a ver reflejadas hipotensión, que esta puede ser profunda, radicardia, taquipnea, que se puede presentar hasta la insuficiencia respiratoria y acidosis metabólica. Esto es debido a la elevación en el ácido láctico por el metabolismo anaerobio que se está llevando a cabo. También pulso central débil o ausente. Y a nivel celular vamos a encontrar que la extracción de oxígeno tisular es máxima y se va a reflejar en una reducción en la saturación venosa de oxígeno. Cianosis central, deterioro del estado mental y la insuficiencia multiorgánica y choque irreversible. Esto sobre todo es si no se da un tratamiento oportuno e intenso. La que sigue, por favor. Ok, dentro de los datos físicos, aunque cada uno no es específico de que si se manifiesta, ya es un signo de shock, en conjunto estas manifestaciones son útiles para valorar al paciente en estado de shock. En estos vamos a encontrar que la piel va a estar pálida, cianótica o parduzca, también sudorosa y pegajosa, y va a haber alteraciones en la temperatura, ya sea hipotermia o hipertermia, con llenado capilar lento, mayor de 2 segundos. En el aparato respiratorio vamos a encontrar un síndrome de distrés respiratorio del adulto, taquipnea, hipocapnia, broncoespasmo, que puede evolucionar a insuficiencia respiratoria. También puede presentarse disnea por un edema pulmonar. Dentro de la frecuencia cardíaca menciona que generalmente se va a encontrar elevada, aunque también puede encontrarse bradicardia en algunos casos, como por ejemplo en algún tratamiento con beta bloqueantes o en un trastorno cardíaco preexistente. La presión arterial sistólica y diastólica menciona que al principio se va a elevar, pero después va a descender. Dentro del sistema nervioso central vamos a encontrar manifestaciones que son secundarias a la reducción de la presión de perfusión cerebral, como la agitación e inquietud, confusión, delirio y coma, y menciona también que en pacientes hipertensos crónicos pueden presentar síntomas con una presión arterial normal. Vamos a ver también manifestaciones en los órganos esplácnicos, como ilio, hemorragias, pancreatitis, colecistitis, isquemia mesentérica, entre otras. Y en renal, como ya se les había mencionado en la fisiopatología, la manifestación principal es la oliguria. Aquí vamos a cuantificar la diuresis mediante una sonda vesical, al menos durante 30 minutos. Y vamos a verlas clasificadas en una normal, en reducida y en severamente reducida, siendo esta menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Bueno, ahora continuando con la evaluación inicial, en los pacientes en los cuales se sospeche choque, tenemos que iniciar con los antecedentes, exploración física y pruebas de diagnóstico. La siguiente, por favor. Gracias. Iniciando con los antecedentes, bueno, primero la información que obtengamos a partir de aquí va a ser obtenida ya sea directamente del paciente o una persona que lo acompaña, porque pues hay ciertos tipos de choque en los cuales el paciente no está consciente y no podemos obtener dicha información. ¿Para qué necesitamos la información de los antecedentes? Pues para identificar el tipo de choque. Por ejemplo, en el choque séptico, pues algún paciente que haya iniciado con signos síntomas como fiebre o algún síntoma de alguna infección,
en alguna parte del cuerpo la cual no haya sido pues atendida y que se diseminó tanto, evolucionó tanto que terminó como un estado de choque o un shock anafiláctico, o sea, alguna situación o algún antecedente de que haya estado expuesto a algo que le haya provocado dicha anafilaxia, como y manifestado síntomas como edema facial, urticaria, disnea, cardiogénico, por ejemplo, molestias en el tórax, o hipovolémico, o enfocarnos en el antecedente de traumatismo o alguna hemorragia que el paciente tenga del tracto gastrointestinal. Sin embargo, pues recordemos que en un gran porcentaje de los pacientes que tienen estado de choque, su etiología no es clara. Y bueno, la siguiente, por favor. Después, en la exploración física, como ya lo dijo mi compañera, no hay un signo específico de tipo de choque, o sea, realmente se puede manifestar de muchas formas. Y bueno, ¿en qué nos va a ayudar esto? A ver si hay choque y el tipo de choque. Pero recordemos que no siempre es tan sencillo de diagnosticar. Se va a basar en la presentación clínica según el tipo de choque que se presente y la fase de la misma. Asimismo, aparecen signos y síntomas sugestivos de su etiología, pero recordemos, no todos aparecen o en la fase temprana o en la fase tardía, o no todos son específicos. Y la exploración física también nos sirve para utilizar escalas. Por ejemplo, aquí coloqué 2 escalas para ustedes, que es el índice de choque y la escala Q-SOFA o Quick SOFA. La siguiente, por favor. En este caso, en el índice de choque se utiliza para shock hipovolémico y es el índice resultante de dividir la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica. De tal manera que, bueno, aquí tenemos, ¿no? Si nos sale un valor de 0.5 a 0.6, significa que el índice de shock es normal, o sea, no es shock. Si sale de 0.8, se refiere a que hay un 10 o 20% de la clasificación de shock en la clase 1. Y así sucesivamente hasta llegar a la clase 4, ¿no? Con una sensibilidad del 75% y especificidad del 86%. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos la escala Quick SOFA o Q-SOFA, como le quieran decir. Y esta es específica para estado de choque, pero por sepsis. O shock séptico. Y entonces tiene 3 parámetros, que es la escala de Glasgow, menor a 13 puntos, la tensión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, y la frecuencia respiratoria arriba de 22 respiraciones por minuto. De tal manera que la presencia de 2 o más puntos nos están indicando una alta probabilidad de choque por sepsis o infección, o un choque séptico. La siguiente, por favor. Y por último, bueno, lo que tenemos que hacer es tomar pruebas diagnósticas, ¿no? Que se va a basar en exámenes de sangre, en el electrocardiograma y en el ecocardiograma. La siguiente, por favor. Lo mismo. En estas pruebas... creo que esta se repitió. La siguiente, por favor. Bueno, iniciando con las pruebas sanguíneas, vamos a tomar una biohemática y una química sanguínea. ¿Para qué? Pues para intentar encontrar el tipo de shock, ¿no? Por ejemplo, una biohemática completa nos serviría nos daría datos que nos harían pensar en un shock hipovolémico. Los leucocitos elevados con desviación a la izquierda nos podría dar o orientar a que estamos frente a un shock séptico. Por ejemplo, el nitrógeno ureico en sangre, creatinina y transaminasas hepáticas también se pueden elevar en estado de choque. Electrolitos y excreción fraccional de urea en un shock hipovolémico. También la fosfatasa alcalina puede estar aumentada en casos de shock distributivo. Y por ejemplo el lactato también se eleva en el estado de choque. Entonces los datos de laboratorio nos orientan más o menos junto con la presentación clínica y los antecedentes, a más o menos averiguar el tipo de shock que estamos sospechando. La siguiente, por favor. Y el electrocardiograma también sirve para darnos ciertos datos sobre algunos tipos de choque. Por ejemplo, bradicardia o arritmia taquicárdica con reducción del gasto cardíaco podemos verlo en el shock hipovolémico. Cuando se eleva el segmento ST en un infarto de miocardio, que también se traduce en estado de choque. Y por ejemplo, un patrón específico de S1, Q3 y T3 en un embolismo pulmonar. Y por ejemplo, en alteraciones de voltaje cuando hay taponamiento pericárdico. Todos estos datos y algunos otros que podemos encontrar al realizar un electrocardiograma nos orientan a algún tipo específico de choque. La siguiente, por favor.
Y el ecocardiograma también pertenece a la evaluación inicial y lo mismo nos ayuda a valorar la función del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho y el pericardio. Lo mismo para acompañar en el diagnóstico de algún tipo de choque. ¿Ok? Y bueno, la siguiente por favor. Una vez realizada la evaluación inicial, vamos a iniciar con el tratamiento inicial, no específico, el inicial. Y tiene una serie de aspectos generales. Primero, vamos a garantizar el soporte vital básico, ¿no? Realmente vamos a garantizar que el paciente se mantenga con vida. Y bueno, después de que garanticemos el soporte vital básico, que es extendido y no lo incluimos aquí, vamos a iniciar con la monitorización continua con el electrocardiograma, como les mencioné, para valorar la presión arterial, ritmo y frecuencia cardíaca, así como la saturación de oxígeno. Y vamos a canalizar 2 vías venosas para mantener la volemia. Y a partir de estas vamos a poder obtener las muestras de sangre que les mencioné para obtener los estudios de laboratorio que acabo de mencionar. Vamos a pedir biometría hemática, química sanguínea pues completa, con pruebas de función hepática, pruebas de coagulación, gasometría y bueno, no está ahí, pero pruebas de función renal también. La siguiente, por favor. Ok, después vamos a administrar oxígeno a una concentración del 100% hasta mantener una presión parcial de oxígeno arriba de 100, bueno, lo deseable es que sea arriba de 100 milímetros de mercurio. Vamos a colocar una sonda para medir la diuresis y porque también puede estar alterada en ciertos tipos de shock. Solicitamos una radiografía de tórax y bueno, iniciando para el tratamiento del dolor, porque pues, el paciente obviamente tiene en ciertos tipos de shock un dolor intenso. Vamos a iniciar con cloruro mórfico a 2 a 4 miligramos. La siguiente, por favor. Y el soporte ventilatorio, bueno, podemos hacerlo de varias formas, ¿no? Ya sea a través de intubación traqueal o ventilación mecánica. Vamos como le mencioné antes, aportar oxígeno hasta que la saturación sea por lo menos arriba de 92 o incluso que llegue hasta el 100%, ¿no? Pero bueno, lo deseable es que la saturación de oxígeno sea arriba de 92. Y se va a aportar dicho oxígeno con el sistema Ventimask o una máscara con reservorio. La siguiente, por favor. Ok, y el soporte circulatorio lo vamos a reponer. O sea, vamos a reponer vamos a mandar a la normalidad la volemia normal a través de solución con cristaloides, con suero fisiológico o una solución Ringer lactato, con el catéter que previamente ya colocamos. Este catéter tiene que ser de grueso calibre, de 14G o 16G, colocados en una vena periférica. Y bueno, también depende el volumen que vamos a perfundir, depende mucho del tipo de shock en el que estemos. Por ejemplo, en un shock hemorrágico y séptico vamos a administrar 1 a 2 litros de solución fisiológica o solución Ringer lactato. Y en el caso que sea shock cardiogénico, de 100 hasta 200. Ajá. Y bueno, a lo que sí es que está contraindicado la administración de bicarbonato para el tratamiento de acidosis láctica y de vasopresores. Ajá. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, por último vamos a utilizar los fármacos cardiovasculares, que son ionótropos y los vasopresores. ¿Cuándo se van a utilizar? Cuando, a pesar de la administración del volumen periférico, la presión arterial media persista arriba de abajo de 65 milímetros de mercurio y la presión venosa central arriba de 8 milímetros de mercurio. De tal manera que los fármacos que vamos a utilizar es la noradrenalina y la dopamina. De primera elección está la noradrenalina y la vamos a utilizar a una dosis de 0.05 microgramos por kilo por minuto, lo que vendría siendo 2.1 mililitros por hora. Y la dopamina vamos a iniciar con una velocidad de 5 microgramos por kilo por minuto, lo que vendría siendo 30 mililitros por hora. Y podemos incrementar esta dosis hasta un máximo de 20 microgramos por kilo por minuto. Y listo, la siguiente, por favor. Okay. Bueno, vamos a continuar con el choque cardiogénico. Qué pendejo. Vamos a tener que el choque cardiogénico desde el punto de vista clínico va a ser una falla en la bomba circulatoria que va a conducir a una reducción del flujo anterográfico y una porción física que se cuenta con un volumen intravascular adecuado. Aquí lo importante sería que el origen más frecuente es secundario a un infarto al miocardio, en el cual en el choque cardiogénico presenta del 7 al 10%
de los casos, y la mortalidad intrahospitalaria va a ser mayor al 50%. Además de esto, también nos menciona que para nosotros distinguir un choque cardiogénico también podemos seguir los criterios hemodinámicos, y los criterios hemodinámicos son los siguientes: sea la hipertensión sostenida, que va a ser una presión sistólica menor a 90 mililitros de mercurio, cuando menos durante 30 minutos. El índice cardíaco va a ser reducido, va a ser menor a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. Y la presión de cuña de la arteria pulmonar va a ser alta, esta va a ser mayor a 15 mililitros sobre milímetros, perdón. La siguiente. Como ya habíamos visto, la primera causa que vamos a ver del cardiogénico va a ser el infarto agudo de miocardio, pero tenemos otras causas que pueden dar un sustituto de choque, que van a ser la arritmia, la miocardiopatía terminal, la miocarditis, la obstrucción grave del miocardio, la obstrucción del flujo del ventrículo izquierdo, la obstrucción del llenado del ventrículo izquierdo, la insuficiencia mitral aguda, la insuficiencia aórtica, causas metabólicas y por respuesta a fármacos. El siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones, estas van a ser variadas. Los síntomas siempre van a ser de congestión o de hipoperfusión tisular, solo van a ser los más frecuentes. Esas manifestaciones van a ser la disnea, la hipotensión, las náuseas, vómitos, la piel fría o marmórea, que es lo que vemos en la imagen de arriba, la depresión del estado mental, taquicardia y disminución de los pulsos, así como dolor torácico y llenado capilar. En la exploración física vamos a encontrar también lo que son arritmias, el levantamiento precordial, los tonos cardíacos van a ser distantes, y congestión pulmonar, que eso se va a dar a través de estertores, ya sean audibles a distancia o en la auscultación directa. Y también nos menciona que nosotros podemos identificar este tipo de características por los criterios hemodinámicos. La siguiente, por favor. Y bueno, el diagnóstico vamos a ver que vamos a tener que excluir este choque cardíaco de algunas otras posibles causas, ya sea de una hipotensión o hemorragia, septicemia, una embolia pulmonar o una distensión aórtica. El diagnóstico se va a llevar a cabo mediante la evaluación de las manifestaciones que ya acabo de mencionar, y también va a ser una confirmación. La confirmación del estado de choque va a requerir un electrocardiograma y un ecocardiograma, y así otras pruebas diagnósticas que van a ser la radiografía de tórax, los gases en sangre arterial, electrolitos, una biometría hemática y enzimas cardíacas. Ahora, para terminar, el tratamiento del choque cardiogénico, pues ya estamos hablando aquí de un tratamiento específico. Entonces, la primera parte es identificar de manera rápida la etiología del mismo. Como ya vimos, puede tener varias. Entonces, vamos a requerir sobre todo procedimientos de cateterismo y vamos a necesitar también de reperfusión. Ese es el principio básico del tratamiento de cualquier tipo de shock. Sin embargo, en el shock cardiogénico, como ya vimos según su etiología más frecuente, pues vamos a tener que empezar a trabajar en la parte de la reperfusión, y esta tiene que ser de manera temprana. Por eso la insistencia en que el diagnóstico sea prematuro, que sea temprano. Y de la misma manera, pues vamos a procedimientos de cateterismo con una angiografía, y vamos a tener que programar procedimientos quirúrgicos. Y ahora, aquí vemos las pautas para el tratamiento farmacológico del shock cardiogénico, y pues básicamente están mediados de acuerdo a la presión que tengamos. Entonces vamos a ver que existen parámetros que es desde la presión más disminuida, que va de 60 a 100 milímetros de mercurio, a cuando la presión está más elevada. Y vemos aquí que el tratamiento, el fármaco de primera elección
es de acuerdo, y su dosis también es de acuerdo a la presión que se maneje. Es decir, podemos elegir noradrenalina, dopamina, dobutamina, y bueno, vamos a ver a continuación cuáles son las pautas de régimen de tratamiento. Bueno, vamos a continuar con el choque obstructivo. Este va a ser la consecuencia de una obstrucción mecánica como tal del flujo sanguíneo, lo cual va a provocar que haya una disminución en el llenado del ventrículo derecho. Vamos a ver que este tipo de choque se va a producir por un desequilibrio entre el llenado ventricular y el gasto cardíaco. Las principales afecciones como tal que van a ocasionar o que pueden causar este desequilibrio van a ser el neumotórax a tensión, la tromboembolia pulmonar masiva y el taponamiento cardíaco. Para esto vamos a hacer como un breve recordatorio acerca de lo que es el neumotórax a tensión y el taponamiento cardíaco. El neumotórax a tensión, pues vamos a ver que aquí el aire va a entrar a la cavidad pleural, pero un mecanismo valvular va a impedir la salida de este. Y en el caso del taponamiento cardíaco, pues vamos a ver que va a ser la acumulación del líquido en el saco pericárdico que va a obstruir el flujo sanguíneo a los ventrículos. La siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de lo que son las causas como tal del choque obstructivo. Como ya les mencioné, las principales pues van a ser un taponamiento pericárdico, una embolia pulmonar o un neumotórax a tensión. Sin embargo, también pueden existir otras, como son en este caso que se dé una obstrucción de la vena cava inferior, que puede ser por una trombosis venosa profunda, por un útero grávido sobre la vena cava inferior y una neoplasia. También otra causa que puede ser o que puede producir un choque obstructivo va a ser el aumento de la presión intratorácica. Esto ya sea por una neoplasia o por un exceso de la presión positiva al final de la expiración. La siguiente, por favor. Bueno, no está de más volver a mencionar que las causas más representativas en este tipo de shock pues son el tromboembolismo pulmonar, el taponamiento cardíaco y el neumotórax a tensión. Aquí es importante mencionar que estas tres afecciones van a coincidir o van a cruzar con tres signos, que en este caso va a ser la hipotensión, la ingurgitación yugular y la hipoxia. Vamos a empezar con lo que son los signos y síntomas o la presentación clínica del neumotórax a tensión. Aquí vamos a ver que la presentación habitual de este neumotórax va a ser la dificultad respiratoria aguda, con una ausencia unilateral de los ruidos respiratorios. También se puede dar la presencia de dolor torácico, tos seca, una hiperresonancia unilateral a la percusión. Las venas pues yugulares van a estar distendidas, como ya les mencioné, y va a haber además una desviación de la tráquea hacia el lado contralateral. La siguiente, por favor. Ahora, respecto a la presentación clínica del taponamiento cardíaco, pues vamos a ver que aquí va a haber una triada importante que va a ser la triada de Beck. Esta se va a caracterizar por una ingurgitación yugular, una disminución de los ruidos cardíacos y la presencia de hipotensión. En este tipo de choque, en el caso de que sea por taponamiento cardíaco, también se puede presentar lo que es taquicardia, el signo de Kussmaul o el pulso paradójico. En este caso se menciona que puede ser o que va a ser un descenso de la presión arterial sistólica mayor a 10 mililitros de mercurio durante la inspiración. La siguiente, por favor. Y por último, pues vamos a ver la presentación clínica en el caso de que la causa sea por tromboembolismo pulmonar. Bueno, los signos clínicos aquí van a ser inespecíficos y van a variar en virtud de la magnitud de la obstrucción del flujo pulmonar. Vamos a ver que aquí se va a dar un inicio súbito de disnea, va a haber dolor pleurítico, va a haber tos, taquipnea e incluso la presencia de taquicardia. Estos pues son los datos clínicos más frecuentes que nos pueden llevar a sospechar de esta afección, en este caso pues de tromboembolismo pulmonar.
La siguiente, por favor. Ahora, respecto al diagnóstico, pues vamos a hablar igual específicamente de cada una de las causas principales en el caso del choque obstructivo y vamos a iniciar con lo que es el neumotórax a tensión. En el neumotórax a tensión, pues el diagnóstico debe establecerse principalmente con la exploración clínica y obviamente las manifestaciones clínicas, como ya les mencioné. Los datos clínicos más comunes pues van a ser aquí una insuficiencia respiratoria, la hipotensión, la disminución de los ruidos respiratorios en un hemitórax principalmente. Va a haber hiperresonancia a la percusión, la distensión venosa yugular y la desviación de las estructuras mediastínicas hacia el lado no afectado y, como les mencioné, una desviación traqueal hacia el lado contralateral. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver que van a ser 3 datos específicos que nos van a hacer sospechar de esta afección, que van a ser la insuficiencia respiratoria o la hipotensión, la disminución de los ruidos pulmonares y el hipertimpanismo a la percusión. Ahora, para el diagnóstico, en este caso, en el neumotórax a tensión, nos podemos ayudar también de una radiografía de tórax. En este caso, lo que podemos encontrar va a ser la desviación de las estructuras mediastínicas, la depresión del hemidiafragma y además una menor opacificación con ausencia de los marcos pulmonares. La siguiente, por favor. Ahora, en el taponamiento cardíaco, pues como en todo, nos vamos a ayudar principalmente de la clínica. Posteriormente vamos a tomar en cuenta la presencia de la tríada de Beck, que como ya les había mencionado, pues se va a caracterizar por la distensión de las venas del cuello, los tonos cardíacos van a estar amortiguados y va a haber la presencia de hipotensión. También la bibliografía menciona que si nosotros vigilamos como tal los datos hemodinámicos con penetración corporal, nos podemos ayudar a hacer un diagnóstico de taponamiento cardíaco. Si nosotros encontramos 3 datos principales, que van a ser una presión venosa central alta, un pulso paradójico y la elevación de la presión de la aurícula y el ventrículo derecho. Se dice que la prueba de elección en este caso, lo que nosotros vamos a preferir va a ser una ecocardiografía, y aquí se nos mencionan las ecocardiografías bidimensional o transesofágica. Estas van a ser de utilidad para que nosotros valoremos la presencia del líquido en el pericardio. La siguiente, por favor. Y ya por último, en el tromboembolismo pulmonar, pues el estándar de oro que se nos menciona es la arteriografía pulmonar. Sin embargo, pues en virtud de que esta es una prueba pues invasiva, se pueden utilizar otros estudios de carácter no invasivo. En estos vamos a ver que van a entrar el electrocardiograma, que como ya se nos había mencionado anteriormente, aquí la alteración denominada S1Q3T3 va a ser la característica, que va a ser la onda S en D1 y la onda Q y T en D3. Ahora, también podemos ayudarnos de un ultrasonido. ¿Para qué nos va a servir? Pues mediante nosotros podemos evaluar tanto el flujo como la presión de la arteria pulmonar. También nos podemos ayudar de lo que es el gamagrama de ventilación-perfusión y por último una angiotomografía. Sin embargo, pues no podemos dejar de lado los estudios de laboratorio. En este caso, la bibliografía nos menciona que para esto nos podemos ayudar si nosotros detectamos la elevación de productos de degradación de fibrina, y también nos puede ayudar el realizar una gasometría arterial. En este caso podemos identificar la presencia de hipoxemia. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento específico del choque obstructivo, pues vamos a ver que va en función básicamente de la etiología de este. Si bien ya mencionado las 3 etiologías más frecuentes, pues vamos a ver que el tratamiento de cualquier manera, sea cual sea la etiología del choque obstructivo, vamos a tener que administrar vasopresores y oxígeno de manera temprana
para lograr el control del mismo, y después vamos a dar una terapéutica según la etiología. Ahora vamos a ver que en el caso del neumotórax, atención, o la pericarditis, pues vamos a tener que realizar un drenaje con aguja, pero este va a tener que ser monitoreado constantemente. Esto para vigilar que esté en la correcta descompresión del espacio. Y además vamos a tener que tomar la temperatura y los signos vitales, además de monitorear constantemente de manera invasiva o no la presión y el gasto cardíaco. Luego vamos a tener que cuando existe la tromboembolia pulmonar, vamos a requerir terapia trombolítica y terapia antiagregante. De igual manera se recomienda la administración de líquidos y de vasopresores. Pues ya vimos que en la terapia trombolítica vamos a incluir uroquinasa, pero de preferencia el factor activador del plasminógeno. Bien, vamos a ver que en la terapia antiagregante básicamente va a basar en el uso de heparina sódica. Y en el caso de un tamponamiento cardíaco vamos a tener que realizar pericardiocentesis. Bueno, pasamos al choque hipovolémico. La anterior, por favor. Ahí está. Bueno, el choque hipovolémico se produce como resultado de la pérdida de volumen circulante, ya sea en dos formas: de sangrado por choque hemorrágico o por pérdida del volumen plasmático. Algo importante a destacar es que en el paciente traumatizado, el choque hemorrágico es la causa más frecuente de hipovolemia. Se van a dar respuestas fisiológicas compensatorias a la hipovolemia, que su objetivo va a ser mantener la perfusión de los tejidos, sobre todo la perfusión del corazón y del cerebro, mientras se hace lo posible por restablecer el volumen sanguíneo circulante efectivo. La estimulación del sistema nervioso simpático produce taquicardia, incremento de la contractilidad cardíaca y vasoconstricción, que esto lo vemos traducido clínicamente como manifestaciones como la palidez, taquicardia, disminución de la presión de pulso, pulsos periféricos atenuados y el descenso de la temperatura en extremidades. La que sigue, por favor. Bueno, en este choque hipovolémico vamos a ver un aumento de la actividad simpática, hiperventilación, el colapso de vasos de capacitancia venosa, liberación de hormonas de estrés, la expansión del volumen intravascular y la reducción de la diuresis. Aquí vamos a tener una clasificación de hipovolemia en el que vamos a tener leve, moderada y grave. La leve va a ser menos del 20% del volumen sanguíneo, que va a provocar taquicardia leve, con relativamente pocos signos externos, en especial en el paciente joven. Aquí vamos a encontrar frialdad de extremidades, la prolongación del tiempo del llenado capilar, diaforesis, colapso de venas y ansiedad. En la clasificación de moderado, esta va a ser de 20 a 40% del volumen sanguíneo. En esta se presenta ansiedad creciente y taquicardia, aunque se puede también mantener una presión arterial normal en posición de cúbito dorsal. Vamos a ver manifestaciones aquí: taquipnea, oliguria y cambios posturales. En grave, esta se traduce en mayor del 40% del volumen sanguíneo. Aquí aparecen los signos clásicos del estado de choque. La presión arterial desciende y se torna inestable, incluso en decúbito dorsal. El paciente va a manifestar las manifestaciones que ya se vieron en el cuadro leve y moderado, como taquicardia, oliguria, agitación y también confusión acentuada. La perfusión del sistema nervioso central se mantiene bien hasta que el estado de choque se agrava. Entonces ya aquí ya empieza el deterioro del estado psíquico, incluso llegando al coma. Es importante que tengamos en cuenta que la transición de un estado de choque hipovolémico de leve a grave puede ser gradual o hasta rápida. Por lo tanto, hay que tener énfasis en el monitoreo de los signos vitales, de los síntomas, de las manifestaciones que presenta el paciente, ya que si no se corrigen pronto,
puede llevar incluso hasta la muerte. La que sigue, por favor. En el choque hipovolémico, como les mencionaba, tenemos sobre todo dos causas, el choque hemorrágico y el choque por pérdida del volumen sanguíneo. En el primero se da por la pérdida de sangre como hemorragia. Aquí el Colegio Americano de Cirujanos divide este choque en grados y determina su magnitud del sangrado de acuerdo a sus manifestaciones clínicas, también del aumento del tono simpático, el estado neurológico y la frecuencia respiratoria. Como lo podemos observar en la tabla, aquí manejan estos apartados, cardiocirculatorio, donde se va a evaluar el porcentaje de pérdida de volumen sanguíneo, el volumen perdido, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica y la presión de pulso. En el respiratorio, la frecuencia respiratoria. En el estado mental, el urinario, se evalúa el gasto urinario y también qué tratamiento se va a dar por cada grado, dividiéndolo en grados del 1 al 4. La que sigue, por favor. Otros autores toman en cuenta la medición del déficit de base. Está cuantificado en milimol por litro. Aquí la clasificación de Mutchler y otros autores la divide en clases de la 1 a la 4. Aquí hay que destacar que se mencionan los datos entre estas clases en las que hay, por ejemplo, un incremento directamente proporcional a la mortalidad de la clase 1 de 7.4% contra la clase 4 de hasta el 51.5%. También menciona que el requerimiento de la transfusión también se evalúa de 1.5 de la clase 1 contra el 20.3 de la clase 4. Y la necesidad de transfusión masiva del 5% de la clase 1 contra el 52% de la clase 4. Si tenemos un déficit de base mayor a 6 milimol por litro, se considera que este equivale con el choque al grado 3 que maneja el Colegio Americano de Cirujanos. La que sigue, por favor. Respecto al choque por pérdida del volumen sanguíneo, aquí se presentan manifestaciones del sistema nervioso simpático y se puede encontrar al paciente con deshidratación de mucosas en clínica. Aquí vamos a ver las causas en la tablita del choque hipovolémico por esta pérdida del volumen sanguíneo, que pueden ser por pérdidas gastrointestinales debido a diarrea, vómito, estomas o fístulas, ahí aspiración gástrica, pérdidas renales como poliuria, diabetes insípida y diuréticos, y pérdidas extravasculares como por ejemplo una fuga capilar por quemadura, traumatismo y hasta sepsis. El hallazgo más común que vamos a encontrar en este tipo de choque es la hemoconcentración, en la cual el diagnóstico se puede establecer mediante dos formas. La primera es la diferencia de volumen plasmático a través, la diferencia del volumen plasmático o a través de la variación mayor del 20% del hematocrito respecto del basal. Y esta otra forma de diagnosticarlo mediante el hematocrito basal mayor al 48% o la relación hematocrito-hemoglobina, donde el valor normal es menor a 3.2 y el indicativo sería mayor a 3.5. Hay que tomarlo con reserva este diagnóstico, ya que se puede dar variaciones por la presencia de leucocitosis, poliglobulia o cambios en el volumen eritrocitario. La que sigue, por favor. En el diagnóstico nos vamos a ver enfrentados a dos casos. Cuando vamos a tener un diagnóstico fácil, en el que hay signos de inestabilidad hemodinámica y indicios del origen de la disminución del volumen. O sea, va a ser sí más obvio esta presentación, pero también podemos dificultarnos en este diagnóstico cuando la fuente de hemorragia está oculta, ya sea por ejemplo en el tubo digestivo o cuando hay disminución solo del volumen plasmático, siendo que aquí ya vamos a utilizar sobre todo pruebas
de sangre para valorar este choque hipovolémico. Vamos a tener que un hematocrito inicial normal no excluye una pérdida de sangre importante, ya que, por ejemplo, después de una hemorragia aguda, los valores de hemoglobina y de hematocrito no se modifican hasta que ya se ha producido un desplazamiento de líquido compensatorio o se han administrado líquidos exógenos. También vamos a ver manifestadas las pérdidas de plasma que provocan hemoconcentración y la pérdida de agua libre que provoca hipernatremia. Estos datos deben seguir la presencia de la hipovolemia. Los pacientes que van a cursar con este choque hipovolémico generalmente llegan con hipotensión arterial, taquicardia, una temperatura baja y palidez de tegumentos. Ahora, es indispensable distinguir entre el choque hipovolémico y el estado de choque cardiogénico, ya que, ambos van a responder inicialmente al volumen, pero su tratamiento definitivo es muy distinto. Además que varias entidades se van a acompañar del gasto cardíaco reducido y una respuesta simpática compensadora. Esta se va a caracterizar por taquicardia y elevación de la resistencia sistémica. Sin embargo, aquí ya existe, como ya lo vimos, que nos mencionaron el choque cardiogénico, van a haber signos que los diferencian. Y bueno, la que sigue, por favor. Ok, después algo que acompaña al diagnóstico es la medición de la presión venosa central. La presión venosa central es el parámetro fisiológico que describe la presión que ejerce la sangre en la vena cava superior y pues básicamente es la cantidad de sangre que regresa al corazón. La presión venosa central, como podemos ver aquí, es de 3 a 7 centímetros de agua y por ejemplo en un libro de fluidoterapia mencionaba que al medirla en otro parámetro de 3 a 5 milímetros de mercurio podríamos saber qué acciones tomar. Por ejemplo, si es de 3 a 5 milímetros de mercurio debemos de interrumpir su perfusión y reevaluarlo a los 10 minutos. Si era mayor a 5 milímetros de mercurio, detener la perfusión y menor a 3 milímetros de mercurio, continuar con la perfusión. Y bueno, ¿para qué nos sirve esto? Para la monitorización del estado hemodinámico y ver si hay necesidad o no de iniciar fluidoterapia. Así como hay otras formas de medir la presión venosa central es un parámetro mucho más sencillo. Hay otras formas, pero es el más sencillo. Y entonces se evalúa a través de ¿qué? El catéter Swan-Ganz y el catéter tipo Drum, acompañado de su sistema de medición. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, tenemos ciertas complicaciones derivadas de la medición de la presión venosa, como por ejemplo, las que están derivadas del volumen perfundido, principalmente es la insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón y el edema cerebral, y las siguientes son las que están derivadas de la técnica, como flebitis, embolismo gaseoso, neumotórax, hemotórax o hematomas. Y bueno, ya lo dijimos, ¿no? Que el valor normal de la presión venosa central pues es de 3 a 7 centímetros de agua. Cuando es mayor a 7 quiere decir que tenemos una sobrecarga de fluidos y por lo tanto debemos detener la perfusión. Y cuando es menor a 3 nos refiere que hay un descenso de la volemia o que el paciente pudiera estar en un estado de choque. Por lo tanto es necesario perfundir fluidos. La siguiente, por favor. Y específicamente uno de los catéteres con los cuales se mide la presión venosa central es el catéter Swan-Ganz, que es útil para la monitorización hemodinámica invasiva, pero es en la aurícula derecha y la arteria pulmonar. A la derecha podemos ver una imagen de cómo luce dicho catéter. Y bueno, está compuesto por un material que disminuye el riesgo de trombogénesis, así como de infecciones. Se puede introducir a través de la vena subclavia, yugular externa o incluso de las venas femorales. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuándo está indicado? Cuando hay hipertensión pulmonar, taponamiento cardíaco, shock, que es el tema que nos compete, un paciente politraumatizado, cuando hay un paciente con infarto agudo, como alguna valvulopatía cardíaca o alguna cirugía complicada, o incluso indicado en embolismo pulmonar. Y a la derecha podemos ver cómo o por dónde pasa dicho catéter. Y listo. La siguiente, por favor.
Ahora, pasando al tratamiento específico del shock hipovolémico, pues vamos a tener que principalmente tenemos que mantener el volumen el volumen intravascular y la perfusión. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues vamos a procurar que los niveles de hemoglobina y la bulimia en general, además del plasma de las plaquetas, se mantengan en niveles lo más cercanos a lo fisiológico. Y bueno, de esta manera vamos a lograr un correcto aporte tisular y además una estabilidad hemodinámica. Ahora, lo primero que tenemos que hacer saber es que la base del tratamiento del shock hipovolémico es restaurar básicamente el volumen intravascular. Y vamos a poder utilizar dos tipos de soluciones, que son los cristaloides y los coloides. Aquí les dejo una tabla donde explica el contenido de tanto los cristaloides como los coloides. Y bueno, es muy importante que nosotros mantengamos el concentrado de hematías y pues también mantengamos un balance hidroelectrolítico y el uso de hemoderivados en caso de que sea necesario. Esto, básicamente se dice que, voy a adelantar aquí estas diapositivas. En esta parte es importante saber que de primera instancia y el tratamiento de shock hipovolémico se va a basar en 4 tiempos. El primero, que es el más breve y el primero en acontecer, es el de rescate, que dura del momento de donde empieza a ocurrir la hipovolemia a las primeras 24 horas, que es crucial. Este va a ser básicamente con soluciones de cristaloides. Y en caso de que ameriten su administración, vamos a tener derivados de los hematíes. Y bueno, la siguiente etapa es la de optimización. Esta va a durar de 24 a 72 horas. La siguiente es la de estabilización, que va de 72 horas a 110, y la siguiente es la de reanimación, y esta pues es posterior a las 100 y alguna bibliografía maneja que 110 horas. Y bueno, ¿cuál es la importancia de que sepamos esto? La primera es que durante la primera etapa, que ya vimos que es la de rescate, nuestro objetivo principal es trabajar rápido, es decir, esto se va a llevar a cabo en algunos minutos y generalmente ocurre un choque grave. La indicación aquí es iniciar con cristaloides, embolos y cargas rápidas. Y bueno, la siguiente etapa, que como ya les dije es la de optimización, pues básicamente es el rescate orgánico y vamos a tratar, como su nombre dice en esta etapa, optimizar y rescatar, pero sobre todo la perfusión celular. Aquí pues ya vimos que es una etapa menos aguda y esta va a variar de horas a incluso algunos días. Pero aún así tenemos una situación hemodinámica inestable y se recomienda que se continúe con infusión hídrica de régimen conservador. Ahora, la siguiente etapa, que como ya vimos, es la de estabilización. Ya en esta pues vamos a ver de nuevo el rescate orgánico, pero vamos a buscar sobre todo ya un balance hídrico, ya sea de tipo neutro o negativo. Y ya vamos a tener una situación del paciente más estable. Ahora, aquí se recomienda que sí continúe una infusión, pero ya esta sea mínima. Recuerden que en la primera etapa se recomiendan bolos e infusiones rápidas. En esta ya hay que empezar a hacer el balance de que haya, un equilibrio entre las pérdidas y el aporte de líquidos. Y en la última etapa, que es la de resucitación, pues ya va a ser incluso ya más crónica. Y vamos a tratar de movilizar el líquido acumulado, es decir, toda la carga de líquidos que ha venido teniendo en las últimas 3 etapas, porque esta ya se va a tratar de movilizar para eliminar lo acumulado. Aquí pues ya hay una fase de recuperación, que es la que coincidirá con la fase de recuperación, y ya movilizamos los líquidos para que obtengamos un balance negativo. Además que se recomienda que el paciente retome la vía oral más que la parenteral. Pues aquí están las soluciones cristaloides, se recomienda de primera elección es Ringer lactato.
Y pues hay indicaciones para el uso de hemoderivados, para transfusión, sobre todo esto va a ir en base a los niveles de hemoglobina que se encuentran en la sangre. Bueno, aquí puse un resumen de las consideraciones actuales o que se ocupan ahora, que se ocupan últimamente, como les dije, las soluciones isotónicas son las de primera línea que deben ser utilizadas. Y bueno, según la etiología ya más específica del shock, podemos utilizar, por ejemplo, la solución salina en caso de que tengamos hipovolemia. Esto es importante, pues, tener un balance general de qué soluciones podemos emplear de tratamiento general o inicial. Sin embargo, conforme nosotros vayamos descartando las etiologías o vayamos llegando justamente al diagnóstico etiológico de la misma, podemos establecer una solución o algún tipo de soluciones que son ya de tratamiento específico. Y pues aquí podemos ver que existen contraindicaciones e indicaciones para el uso de las soluciones. De igual manera van a existir para el uso de tratamiento farmacológico. Y algo importante antes de pasar con el tratamiento farmacológico es justamente retomar estas características que ya vimos, que vamos a saber que existen soluciones que tienen efecto de cronotropismo. En este caso lo que se busca es el cronotropismo positivo. Y también pues tenemos que recordar que existe el inotropismo o contractilidad. Ambas son características del músculo cardíaco. Y recordamos un poco, el cronotropismo se refiere a la velocidad, el cronotropismo se refiere a la velocidad y el inotropismo a la contractilidad, es decir, la fuerza con la que se contrae el músculo cardíaco. Entonces, estas dos cualidades van a ser empleadas, una vez que se ven alteradas, vamos a utilizar los fármacos como mecanismo para activar las dos características. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Este grupo que conocemos como aminas vasoactivas. Básicamente su función es una vasopresión y aumentar la presión arterial media. Así vamos a lograr que haya una reperfusión o una perfusión a todos los órganos y bueno, vamos a lograr estabilizar el volumen minuto cardíaco. Ahora, esto es importante ya que la mayoría de estas aminas vasoactivas, que ya les puse un cuadro aquí, van a tener efectos sobre los receptores ya sea alfa 1 o beta 1. También vamos a ver efectos sobre los beta 2, entonces, bueno, y el aumento, como les dije, del gasto cardíaco. Ahora, aquí pues podemos ver que las aminas que vamos a utilizar son las que ya mencionó mi compañero, que son dopamina y adrenalina, y si se dan cuenta podemos ver que tienen la mayoría efecto directo, excepto la dopamina. Vemos la dosis y vemos si son selectivos en la activación de los receptores beta 2 o se limitan a los alfa 1 y alfa 2. La primera parte, el primer fármaco que podemos utilizar es la dopamina. Y si se dan cuenta, la vida media no solo de la dopamina, sino de las aminas es corta. Entonces vamos a tener un efecto de acción pues breve. Y aquí tenemos que tener en consideración el metabolismo, la vía metabólica que ocupa de fármaco. Y si se dan cuenta, lo mismo, es una regla para todas las aminas vasoactivas o catecolaminas, en este caso es una catecolamina, va su función, su selectividad en cuanto a los receptores, van de acuerdo a la dosis que se administre. Bueno, en este caso, si lo utilizamos a dosis más bajas, vamos a tener el beneficio de que aumenta la perfusión mesentérica. Ahora, si nosotros aumentamos la dosis, va a tener un efecto ionotrópico positivo. Y si nosotros utilizamos una dosis más alta, pues ya tenemos un efecto vasopresor, que es justamente lo que estamos buscando en el tratamiento general de shock. Ahora, algunos de sus efectos secundarios, y sí debemos tomar en cuenta, son que puede producir hipertrigliceridemia, taquicardia, arritmias e incluso hipertensión arterial. Y bueno, la siguiente es la adrenalina. Esta, lo mismo, tiene una vida media corta y su tiempo de acción es incluso más breve que la dopamina.
Lo mismo, aquí podemos ver que conforme nosotros utilicemos una dosis alta o una dosis baja, vamos a tener que puede aumentar o no el gasto cardíaco y la resistencia venosa periférica. Entonces, pues vemos aquí la selectividad de los receptores, que como ya les dije, ahí está basado su mecanismo de acción. La noradrenalina tiene básicamente lo mismo, y los efectos secundarios de consideración son los mismos, básicamente de efecto cardíaco sobre la presión arterial y que no produzca taquiarritmias o algún desbalance en la contractilidad cardíaca. Como ya les dije, aquí podemos utilizar, bueno, esta es la dosis que podemos utilizar, y el mecanismo de acción de la noradrenalina, que también es una catecolamina, son aumentar la resistencia vascular. Y ya les dije y les expliqué que la mayoría son por acción directa sobre, en este caso, el receptor alfa 1. La dobutamina, aquí, bueno, si se dan cuenta, esta tiene un inicio de acción más largo, es decir, hay que esperar más tiempo para que inicie la acción este fármaco. Y bueno, aquí vemos que su es el que justamente nos va a dar este mecanismo vasopresor, que es el que estamos buscando. Y de nuevo, en función de la dosis es el estímulo a los receptores y la respuesta fisiológica y clínica de nuestro paciente. Ahora, para obtener el cálculo de las aminas, es decir, cuál es la dosis que necesita nuestro paciente, pues lo vamos a convertir aquí por mililitros de medicamento y el peso de nuestro paciente por la dosis en microgramos. Y bueno, si se dan cuenta, nada más necesitamos para calcularla, según sea el fármaco que necesitamos, la dosis que necesitamos de infusión máxima en mililitros, en miligramos, perdón, en mililitro. Y bueno, se utiliza la solución salina o solución fisiológica para aforar estos fármacos. Y bueno, básicamente ese es el tratamiento específico del shock hipovolémico. Ahora, pasando al shock distributivo, pues ya sabemos que el shock se basa básicamente en la disminución del suministro de oxígeno, de manera que no puede cumplir con las funciones metabólicas esenciales. En este caso, el mecanismo principal del shock distributivo es la caída de la presión venosa central y la presión pulmonar de enclavamiento. Ahora, esto significa que vamos a tener una alteración en la perfusión tisular y que no necesariamente lo vamos a ver reflejado en una alteración del gasto cardíaco. Ahora, vemos aquí que que sí vamos a tener una diferencia con el resto de tipos de shock. En este caso vean que a diferencia del cardiogénico, del hipovolémico, y del shock obstructivo, aquí vamos a ver que en el shock distributivo o séptico tenemos un aumento en el gasto cardíaco, pero a diferencia del resto, una disminución en la resistencia venosa periférica. Y bueno, como vemos, el shock séptico va a tener es la etiología más frecuente del shock distributivo, ya que no todos los shocks distributivos se deben a un origen infeccioso o séptico. Y podemos tener incluso como causa de shock distributivo pancreatitis, quemaduras graves, alguna alteración metabólica que implique justamente eso, como una quemadura grave, un shock anafiláctico, neurogénico o alguna causa de tipo endocrino. Y pues aquí podemos verlo, puede ser un shock endocrino o de causa suprarrenal. Y bueno, vemos que los mecanismos básicamente por los cuales se median el shock séptico, que es el primero que vamos a ver dentro del tipo distributivo, es que nosotros tenemos un foco infeccioso. Y bueno, como respuesta inmunológica va a haber una liberación de anafilotoxinas y en factores de complemento. Además vamos a tener un aumento en el factor de necrosis tumoral, endotoxinas y bueno, aquí a nivel microvascular o del miocardio vamos a tener lo que realmente nos interesa. Va a haber una vasodilatación seguido de una vasoconstricción
y vamos a tener entonces el inicio de la agregación de leucocitos, que nos va a dar una alteración microvascular. Luego vamos a tener una fracción de eyección descendida, y entonces aquí empiezan los efectos cardíacos, que es la disminución, o bueno, la normalidad de la distensibilidad cardíaca. Luego va a detonar en una acidemia láctica, ya que como les dije, el principio general del shock y de todo el tipo de shock es la disminución de la perfusión de oxígeno. Luego vamos a tener una disfunción grave de los órganos, que conocemos como síndrome de falla orgánica múltiple. Y bueno, esto una vez que ocurra, la probabilidad de muerte del paciente aumenta. Entonces vamos a ver que el tratamiento básicamente se basa en tener en resolver la hipovolemia. Lo mismo, la solución de primera elección es la solución salina o solución Ringer lactato, y bueno, aquí vamos a tener un control estrecho, ya que vamos a estar moderando la cantidad de infusión cada 15 minutos. Lo más importante para la valoración de la respuesta a esta solución es justamente la clínica. Y sobre todo que no excedamos la cantidad de infusión necesaria, es decir, que no haya una sobrecarga, ya que podemos obtener una toxicidad por líquidos. Y también vamos a utilizar vasopresores como dopamina. Y bueno, aquí tenemos que vamos a seguir un algoritmo. Lo primero es la infusión de líquidos, más dopamina. Si no reacciona nuestro paciente a esto, vamos a utilizar noradrenalina o dobutamina. Y bueno, lo esencial, como les dije, es que además tengamos un control de la etiología, es decir, la antimicrobiana. Nosotros estamos sospechando ya de, por ejemplo, la neumonía, que en el caso del shock séptico es la etiología más frecuente. Entonces vamos a comenzar el tratamiento empírico a neumonía según sea el origen del que sospechamos. Lo mismo puede ser intrahospitalaria o no, o adquirida en la comunidad. Y bueno, las metas de reanimación, si se las coloco. Algo importante es que para restaurar la anemia no vamos a utilizar eritropoyetina. Y en caso de ser necesaria, es decir, si nosotros tenemos una concentración baja de hemoglobina, vamos a utilizar concentrados eritrocitarios. Y bueno, ya les dije que los vasopresores. Ahora, la disfunción del miocardio, es decir, si nosotros tenemos alteración en el trabajo del músculo cardíaco, vamos a utilizar dobutamina. Y en caso de que no responda, podemos utilizar hidrocortisona. Sin embargo, se recomienda utilizarla con precaución. Bueno, el tratamiento antimicrobiano, ya les dije que, como ya nos dieron la indicación en el tratamiento general de todo tipo de shock, vamos a obtener una vía permeable, es decir, administrar de manera parenteral este antimicrobiano. Entonces, vamos a dar una cobertura gram positiva y gram negativa de manera empírica o inicial, y pues vamos a esperar el tratamiento de los estudios microbiológicos. Y bueno, otras opciones de tratamiento pues pueden ser la monoterapia con carbapenémicos o algunas cefalosporinas. Sin embargo, la cefalosporina debe ser de una generación alta, por ejemplo de tercera generación, como es la ceftriaxona, o de cuarta generación. Y se pueden utilizar carboxipenicilinas en caso de que sospechemos de un microorganismo multiresistente. Aquí les coloqué el tratamiento, el algoritmo de tratamiento. Luego, el siguiente tipo de shock distributivo que vamos a ver es el anafilaxis. Básicamente, esta es una respuesta alérgica aguda, va a estar mediada por la exposición a un antígeno, de un paciente que ya ha tenido una exposición previa a este y va a responder con anticuerpos ya formados. Ahora, la causa más frecuente es fármacos y la incidencia más alta se reporta a las penicilinas. Y pues vamos a tener una activación de los mastocitos, se desencadena toda la activación de degranulación de los eosinófilos, y vamos a tener los basófilos también participan. Ahora, esto es importante porque va a haber una vasodilatación y esto nos va a hacer, va a generar la disminución de la presión arterial. Entonces, este se puede acompañar de un broncoespasmo severo, un atrapamiento aéreo. En el caso del shock anafiláctico, como ya vimos, va a disminuir la presión
los vasos. Entonces vamos a tener que necesitamos un vasopresor. En este caso, la primera elección es la adrenalina. Se recomiendan dar menos de, bueno, en caso de que nuestro paciente pese menos de 30 kilos o se trate de un paciente pediátrico, vamos a utilizar 0.5 mililitros y de manera subcutánea cada 10 a 20 minutos. Y esta dosis se puede repetir según lo mismo, sea la respuesta clínica de nuestro paciente. Y si nuestro paciente no es un paciente pediátrico o pesa más de 30 kilos, vamos a utilizar 1 mililitros por cada 10 kilogramos de peso. La vía de administración y el intervalo entre cada dosis es el mismo. Bien, se puede colocar un torniquete alrededor de donde se ve, por ejemplo, si recibió una inyección de penicilina benzatínica, se coloca un torniquete. O si fue picado por algún insecto o desencadenó alguna reacción, pues se coloca un torniquete y se deja por 10 minutos. Luego será aflojado durante algunos minutos. Esto para evitar la distribución generalizada del antígeno, o lo que estaría fungiendo como el antígeno. Y también vamos a necesitar la extracción de líquidos. Ya les explico que vamos a poder utilizar solución fisiológica. Y también podemos requerir, pero esto ya es de manera coadyuvante, de un antihistamínico requerimos de un antihistamínico. Los complementarios son un broncodilatador, que como les expliqué aquí, puede llegar a presentar un broncoespasmo severo o no. Entonces, en caso que lo presente, utilizamos los broncodilatadores, corticosteroides y las catecolaminas que ya les mencioné. Este es un esquema. Se los presenta el de valoración inicial de shock anafiláctico. Y aquí la utilización de la adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y broncodilatadores en caso de que sea necesario. Algo importante aquí es, bueno, evidentemente, tratamiento rápido, eficaz, siempre simultáneo, es decir, requiere de atención, es una emergencia. Por último, el shock neurogénico. Esta básicamente va a estar dada por una lesión medular sobre las raíces nerviosas simpáticas. Entonces, si nosotros tenemos una lesión a nivel de las T, que nos ve en el esquema, puede ir de 1 a T5, vamos a tener una bradicardia. Esto por efecto parasimpático. Si en la lesión es bajo este nivel, vamos a tener activación adrenérgica, es decir, que va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Entonces, si nosotros tenemos una frecuencia cardíaca y contractilidad aumentada, no requerimos de vasopresores, ya que es el efecto contrario al que queremos. Ahora, el tratamiento básicamente no solo farmacológico, incluye inmovilizar al paciente, iniciar y asegurar la vía aérea, o soporte ventilatorio, y bueno, vamos a, de nuevo, el tratamiento general para accesos vasculares para iniciar la expansión de fluidos, ya sean cristaloides o coloides. Aquí se recomienda iniciar con cristaloides, como les expliqué. Y vamos a tratar la hipotensión. En caso de que esta se genere, pues entonces podemos recurrir a mecanismos, bueno, a fármacos que inducen el inotropismo y el cronotropismo positivo, en caso de que esto suceda. Ahora, en caso de que haya bradicardia, vamos a utilizar atropina como primera elección y vamos a continuar el monitoreo del gasto cardíaco. Y básicamente ese sería el tema. Estos son nuestros referentes.